canal inteligente. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. UCI, un canal inteligente. Come on. Always want to be. Always want to be. Let's go. Now it's getting hot. Let's go. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Descubre los beneficios de tu agua Kangen. Agua Kangen es agua alcalina 9.5 pH, es agua antioxidante y es microagrupada. Por ello sus beneficios son: Agua Kangen te permite mejorar tu sistema inmune y esto es fundamental porque previene enfermedades. Agua Kangen es un extraordinario antioxidante y desinflama los órganos inflamados del cuerpo. Rejuvenece las células del organismo, por tanto, rejuvenece tu piel y todos los órganos del cuerpo. Te proporciona mayor energía y vitalidad, por ello es extraordinario para deportistas. Si tienes sobrepeso u obesidad, te lleva a tu peso ideal en poco tiempo. Haz tus pedidos en Lima y provincias a WhatsApp 986-649-421. Espacio comercial contratado. UCI, un canal inteligente. Aliento Familiar, un programa orientado a ayudar a las familias peruanas y a fortalecer los vínculos y lazos entre las personas. Soy Alberto Medina y te invito a ver Aliento Familiar todos los sábados a las 9 de la mañana. Por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Los sábados de 7 a 8 de la noche. Javi, no te olvides los domingos de 1 a 2 de la tarde. Por la señal de UCI. Un canal inteligente.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Conversatorios del Instituto del Futuro aquí en UCI, un canal inteligente, siempre por supuesto con el auspicio, la ayuda de la Fundación Friedrich Naumann. Hoy día tenemos que decir acerca de un tema de esos que a ustedes seguramente les va a importar un poco, que tiene que ver con la economía de las familias. No sé si me están diciendo, pero me parece que se está filtrando un sonido por ahí. ¿El resto de mis invitados lo escuchan? ¿No? Ok, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí nos escuchamos. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, les decía entonces que estamos aquí en UCI con estos conversatorios del Instituto del Futuro. Hoy día vamos a hablar de algo que les va a interesar directamente, que tiene que ver qué va a pasar con la economía este año. Y para eso tenemos un panel diverso, un panel distinto de los que ustedes normalmente ven en televisión, pero que a mí me parece mucho más potente, porque son justamente visiones que están, digamos, impolutas, ¿no? O sea, solamente es puro análisis. Aquí no hay, como en mi caso, por ejemplo, que de repente alguien puede pensar que tengo algún tipo de sesgo, ¿verdad?, por mi actividad, digamos, política. Así que no, yo voy a ser solamente el conductor y el preguntón número uno. Pero antes que nada, no sé si está por allí hoy día alguien de la Fundación Friedrich Naumann. ¿Está por ahí, Jess? ¿No? ¿O no? No están. Bueno, igual yo les agradezco a la Fundación Friedrich Naumann, una de las fundaciones liberales alemanas, ¿no?, que siempre nos brinda su auspicio. Pero ven, presentémonos nosotros mismos. Carla Gaviño, consultora y docente de posgrado en gestión pública, ¿no?, e inversiones, pero también ligada al sector público hasta hace muy poco. ¿Verdad, Carla? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, ahora vamos a hacerte muchas preguntas, Carla, porque tú eres además la voz femenina potente y las mujeres mandan. Víctor Fuentes Campos. Víctor, tú eres economista del Instituto Peruano de Economía, aunque estoy viendo que tu foto es un poquito distinta que lo que veo en la realidad. ¿Qué pasó? ¿Es el COVID? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, buena parte es culpa del COVID, pero también me casé, así que vamos a bueno. Eso explica mucho. Los hombres somos muy distintos antes y después del matrimonio. Normalmente engordamos de felicidad. Y tenemos también a Carlos Pastor, decano del Colegio de Economistas de la Libertad. ¿Estás ahora en Trujillo, Carlos? Sí, Carlos, muchas gracias. Yo resido acá en Trujillo, actualmente decano del Colegio de Economistas de la Libertad, docente universitario, y también trabajo en SUNAT, jefe de planeamiento y presupuesto y modernización del Estado. Qué bueno, parece fantástico. Entonces, a ver, bueno, vamos a comenzar porque el título de este conversatorio son proyecciones económicas. Yo la verdad es que no creo mucho en las proyecciones. Así que vamos primero a tratar de entender qué pasa con las estadísticas. ¿Cómo podemos explicarle al ciudadano común y corriente, ¿no?, que no tiene necesariamente estudios de doctorado en economía, por qué hablamos de una economía que crece a 13% el año pasado, pero todavía tenemos millones de personas desempleadas, situaciones, digamos, a la baja en materia de salarios, no hay mucha inversión privada? ¿Cómo le explicamos esa paradoja macroeconómica tan buena y microeconómica tan difícil para las familias y las empresas? No sé si Víctor quiere contarnos un poco su visión. Sí, cómo no, gracias. Nosotros observamos, como bien dices, una recuperación todavía en proceso de la economía. Deberíamos cerrar, si bien el año con un crecimiento de por encima del 13%, buena parte... El año que ya terminó, ¿verdad? Perdón, sí, el año que ya terminó. Siempre, todavía me cuesta creer que ya estamos en 2022. El 2021 cerraría con un crecimiento por encima del 13%, básicamente por un rebote estadístico. Pero si lo comparamos con el 2019, para evitar estas trampas de los numeritos, el crecimiento sería más o menos por encima de 0.3% apenas. Es decir, recién nos estamos recuperando. Ahora, claro, la recuperación de la economía en promedio ya está en positivo, digamos, superando apenas el nivel de prepandemia. Sin embargo, vemos que hay diferentes sectores a los cuales les ha pegado más que a otros, ¿no? Hay algunos sectores que están mucho más arriba, como por ejemplo construcción, otros que están más o menos, como minería, y hay sectores que están bastante mal, como comercio y servicios, principalmente servicios. Y recordemos que en la distribución del empleo en el Perú, tiene una buena parte del sector servicios
y por lo tanto eso ha afectado no solamente la pérdida de bastantes empleos, sino también la calidad de los mismos, es decir, tenemos cada vez más subempleo y más empleo informal, y además menores salarios, ¿no? Comparados contra los niveles prepandemia en términos reales, es decir, quitando el efecto inflación, el salario real está más o menos casi 20% por debajo de lo que se tenía antes de la pandemia. Si me permite, yo voy a ser el traductor. ¿Qué te parece? Porque necesitamos traducir un poco al caballero que nos está escuchando, al ama de casa que nos está escuchando, ¿no? Algunos de los conceptos que tú acabas de decir. El sector servicios en general, por supuesto, implica restaurantes, turismo, transportes y comunicaciones, ¿verdad? O sea, son no productivos, digamos, manufacturas, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí se encuentra que 60 y tanto % del empleo, ¿no es cierto? Y la mayoría informal, si no me equivoco. Ustedes me corrigen porque yo la verdad que ya no estoy tan al día con los números, pero esa es la foto que yo más o menos tengo, ¿no? Y por otro lado, tú acabas de hablar del deterioro de los ingresos reales, que es básicamente los ingresos, pero descontando el impacto inflacionario. Y el 2021 ha sido un año de alta inflación. ¿Cómo ves tú, Carla, este panorama, en particular en materia inflacionaria? Sí, yo creo que efectivamente, como bien estaba mencionando Víctor, hay un tema de un efecto rebote, que es lo que ha primado en el 2021, y también un tema de la inflación, ¿no? Pero yo lo dije, y la verdad es que causé todo un lío por decir eso de efecto rebote, pero bueno. Pero es correcto. Por ejemplo, claro. Si analizamos para hablar de los servicios públicos, de aquello que directamente la población recibe de parte del Estado, tenemos que analizar también lo que hay detrás, que es la inversión pública, porque son activos que se crean justamente para la prestación de los servicios. En la inversión pública en el 2021 mucho se ha anunciado un récord que se denomina histórico. No obstante, están hablando de un monto en dinero, en cifra nominal, que incluye también el tema de la inflación, que justamente recordemos que el año pasado el sector de la construcción en general ha atravesado lo que es el incremento de precios de los insumos para la construcción, ¿no? Esto también impactó en la inversión pública. Pero sin embargo, si vemos el porcentaje de lo ejecutado respecto de lo programado para la ejecución, pues vamos a tener que al 15 de diciembre el porcentaje iba en 59.9% y de pronto 2 semanas después, el 31 de diciembre, en 70.3%. De manera que Entonces, Carla, simplemente porque me interesa mucho, evidentemente yo por mi formación les sigo a ustedes son expertos en la materia, pero tengo la necesidad, digamos, de parar un poquitito para ir explicando, porque lo que quiero es, antes de empezar a hablar de las expectativas, dejar bien claro sobre qué nos estamos parando, ¿no es cierto? Porque efectivamente se ha dicho que la inversión pública ha sido histórica, como tú le acabas de decir, y tú le acabas de poner dos agujitas y acabas de pinchar ese globo, ¿verdad? Porque sí, son medidas en términos nominales, ¿verdad? Incluye el impacto del aumento de los precios, sobre todo de materiales y cosas por el estilo. Y en tercer lugar, también lo acabas de expresar en materia de ejecución, porcentaje de ejecución de la inversión programada, pues no es nada como para que celebremos. ¿Lo resumí bien? Sí, y yo creo que efectivamente, a la vista de la población, de la ciudadanía, de las personas que nos pueden estar viendo en este momento, tenemos que tener en cuenta que este panorama que se vio en el 2021 difícilmente podrá ser de alguna manera replicado en el 2022, porque también tengamos en cuenta el contexto electoral en los gobiernos regionales y locales, que de alguna manera va a impactar esas transiciones, esos cambios de personal, ¿no? En los niveles de la inversión pública y por lo tanto en los servicios que vamos nosotros a recibir. Perfecto. Me queda además también la presentación para mi tocayo Carlos Pastor, porque uno de los factores también que no se ha mencionado con suficiente, digamos, importancia en el tema de la inversión pública es que hay mucho ahí que tiene que ver con la reconstrucción del norte, ¿no es cierto? Carlos Pastor está en el norte. Dime, ¿hubo mucha reconstrucción el año pasado o no? Bueno, lamentablemente esto de la reconstrucción del norte, estamos desde 2018 y no ha habido nada. Recién a finalizar el 2021 se ha iniciado ya estos grandes proyectos de la reconstrucción de para ver el problema donde había el problema de los huaicos,
¿no? De esas dos famosas quebradas que se ha iniciado a través de unas empresas canadienses y española. Podemos ver en sí que al finalizar casi el 2021 el gobierno regional ha acelerado el motor un poco y vemos pues que a nivel de su ejecución de gastos ha llegado al 92%, pero algo que tú has dicho, ¿no? 92% ejecutado, ¿corresponde realmente a proyectos, ¿no?, del 2021 o viene arrastrando proyectos no ejecutados de periodos pasados? En ese sentido hay que tener en cuenta, por ejemplo, de los 327 millones que tenía proyectado a nivel de su PIN el Gobierno Regional de la Libertad, ha ejecutado 323 millones, ¿no? Entonces se podría decir, es satisfactorio, ok, pero personalmente veo que son proyectos de inversión que se vienen arrastrando de ejercicios anteriores. Como lo dijo Víctor Fuentes, hay que tener bastante cuidado con los valores nominales, para que verlo también en términos reales, en términos cualitativos, a qué proyectos corresponde dicha ejecución. Ok, entonces, para resumir esta primera vuelta, ¿verdad? Sí, la economía ha logrado recuperarse a los niveles, digamos, de prepandemia, pero con una serie de huequitos muy importantes, ¿verdad? Y circunstancias que probablemente no se repitan este año 2022. Y sin embargo, en toda esta narrativa no hemos hablado del papel del precio de los minerales. ¿Qué ha significado, Víctor, el impacto internacional en materia, digamos, de impulso al crecimiento? Definitivamente los vientos externos contextualizados, materializados en el precio de los metales está en récords históricos. En 2021 se batieron varios récords en varios de los metales, lo cual significa, por un lado, mayores ingresos mineros, tanto de corto como de mediano plazo. Sin embargo, no estamos aprovechando adecuadamente estos buenos vientos, ¿no? Durante el 2011 al 2015, cuando se produjo el anterior superciclo de precios de los minerales, teníamos niveles altos de crecimiento de la inversión minera. Sin embargo, eso no ha ocurrido el año pasado, el 2021, cuando los precios de los metales empezaron a subir, estuvieron en un nivel súper alto, todavía se mantiene en un buen nivel, pero han caído un poquito. La inversión minera es apenas un tercio de lo que se registraba en promedio durante el periodo 2011-2015. Entonces eso nos dice que estamos desaprovechando un contexto internacional bastante favorable, sobre el cual tenemos bastante que aportar, bastante que aprovechar, y lamentablemente ahí creo que tenemos todavía un poco más que hacer, y esperaríamos que no se acabe el viento antes de que nos volvamos a subir al barco. Claro, Carla, pero el otro aspecto también crucial, ¿verdad?, que no tiene que ver mucho con los números, tiene que ver con las emociones, es el tema de la confianza, ¿verdad? ¿Qué le pasó a la confianza el año pasado y cuál es el impacto en general de la confianza sobre los indicadores económicos? Sí, totalmente. El tema de la confianza tiene mucho que ver con las relaciones entre el sector público y el sector privado. Tenemos que tener claro que la recuperación de la economía necesita de todas maneras la importante participación del sector privado. De 10 soles que se pueden invertir en el Perú, 2 provienen de inversión pública y 8 del sector privado aproximadamente. Entonces, así hay una diferencia entre lo que por sí puede hacer el gasto público por sí mismo respecto a lo que podría hacer el sector privado, el sector empresarial, si es que también participa con mayor desenvolvimiento en materia de la reactivación económica. Pero yo creo que, y esto lo saco, por ejemplo, de un análisis que hizo hace poco Capeco, cerrando el 2021, donde ellos decían que en general al sector de la construcción una de las principales cosas que les preocupaba era el tema de los vaivenes, por así decirlos, en la política nacional. De qué manera se iban a continuar con la implementación de ciertas políticas, de qué políticas iban a implementar, qué cosas se estaba priorizando a nivel nacional, el tema de las controversias mineras que empezaron a surgir, ¿no? Que ya venían desde antes, pero que se agudizaron de alguna manera con el cierre de algunas operaciones mineras. Luego se tuvo un espacio en el cual se logró de alguna forma reconectar para que se pueda continuar con la actividad, pero ¿qué tan sostenible va a ser esto? ¿Se irá a repetir o no? ¿Qué va a hacer con el tema de la reforma tributaria?
el tema de la generación de empleo, del empujo, todo eso son cosas que de alguna manera las propias asociaciones público-privadas, ¿se confía o no se confía en el sector privado para los grandes proyectos de infraestructura? El Plan Nacional de Infraestructura, que tiene una ejecución aproximada desde que se lanzó a la fecha, a julio del 2021, de 5% tan solo. Entonces, ¿qué tanto realmente se está buscando la participación del sector privado en los grandes proyectos de infraestructura, en la construcción, en la minería? ¿Qué tanto se están aprovechando los espacios para atender esos puentes de conexión, de confianza? Es parte de lo que está pues en la mesa de debate, ¿no? Y Capeco y una serie de instituciones más también han sacado el tema como parte de lo que les preocupa a los principales agentes de la industria constructiva. Recordemos, por ejemplo, que hasta hace poco el Banco Central de Reserva dijo que inclusive la minería podía caer en este año, en el 2022, si es que de alguna manera no se trabajaba más de la mano entre el sector minero y el Poder Ejecutivo. Similares proyecciones han sacado distintas consultoras, donde inclusive consideran que la inversión privada en el 2022 podría ser muy inferior respecto del 2021. Algunas consideran que casi no va a haber mucho crecimiento. Y esto tiene un gran elemento. Hablaba de cero crecimiento de inversión privada y algunas consultoras privadas en términos negativos, ¿no es cierto? Tengo que mencionar un elemento también que me parece importantísimo, ¿no? Que es la falta de continuidad de las políticas públicas en el país, en materia económica, ¿no? Por ejemplo, en 2019 se trabajó arduamente para finalmente aprobar, con todos los defectos que pueda tener, pero aprobar un Plan Nacional de Infraestructura de largo aliento que contiene, 52, 54 proyectos, digamos, ya estudiados, calificados, en marcha, etcétera, listos, digamos, para empezar a trabajar. Pero este gobierno no le ha dado bola, como decimos, cero bola. Y de hecho, el único proyecto interesante, entre comillas, que ha anunciado es un aeropuerto en Chota, que no está en ese Plan Nacional de Infraestructura, ¿verdad? ¿Qué comentario te produce esto, Carlos? Bueno, lamentablemente hemos visto, pues, en ese periodo del actual gobierno, no una estabilidad a nivel de sus políticas de gobiernos. Hemos visto, pues, los cambios dramáticos, por no decirlo bimensual, de sus ministros. Y lo triste es que entra un ministro y cambia la política. Se supone que el gobierno debe entrar con un plan de gobierno. Cambien ministros o cambien funcionarios, el plan a mediano, a largo plazo debe continuar. Y eso no se está viendo así, lo cual genera desconfianza. Bueno, ahora sabemos pues que, con todo respeto, nuestro presidente trata de mandar un mensaje, entre comillas, hacia el pueblo, ¿no? Dice, inclusive su logo del gobierno dice siempre con el pueblo. Ahora, todo lo está lanzando, entre comillas, a la zona andina, rural, dando a entender ese grado que hay de desigualdad entre la zona urbana y rural, y trata después de aplicar su populismo al plantear pues un nuevo aeropuerto en su zona, en su territorio, sin tener ningún criterio técnico de cuántas personas viajan de Chota a Lima, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que se deben fortalecer los proyectos. Y acá, por ejemplo, en el caso de nosotros de Libertad, queremos el destrave de Chavimochi. Ya tiene más de 5 años, el gobierno asumió un compromiso y hasta ahorita no hay ningún resultado. Claro, pero a ver, hay que reconocerle algo también, así al presidente Castillo, ¿no? Porque haber puesto la llaga en las diferencias abismales que existen en materia de infraestructura, en realidad en todo, entre el mundo rural y el mundo urbano, es un mérito. Es un mérito porque nosotros los economistas capitalinos, ¿no? Habíamos, no sé, algunos habían escrito sobre el tema, lo vemos en los estudios, pero políticas públicas dirigidas específicamente para achicar esa brecha casi no se han visto, ¿verdad? Y por eso que tenemos la situación que tenemos en materia de agua, desagüe, electricidad, escuela, kilómetros de pistas asfaltadas, etcétera. Así que la necesidad está. El tema es que no se puede improvisar, no se puede así simplemente sacar de la manga y decir, bueno, aquí ahora un aeropuerto en Chota, pues eso cuesta mucho dinero, y hay algo que se llama costo de oportunidad, ¿verdad? Carlos, te vi que querías decir algo cuando yo planteé este tema.
Bueno, cuando escuché lo del aeropuerto de Chota, no pude evitar recordar los 3 trenes que también se anunciaron desde el 28 de julio hasta la fecha y que quedaron en nada, ¿no? Porque cuando se asumió la presidencia se mencionaron 2 trenes, uno que iba a atravesar toda la costa del litoral peruano, otro distintos trenes, y luego el primer premier mencionó un 3er tren más, y ahora se habla de un aeropuerto. Y como bien dices, no hay estudio de demanda, no hay ni siquiera un tema tarifario, no hay ningún tipo de análisis. ¿Qué proyectos del PENIC se van a dejar de lado para poderlos hacer? ¿Hay presupuesto? ¿Está para empezar en alguna programación multianual de inversiones, ¿no? Que se acaba de cerrar? Entonces, ¿para qué se hizo todo este esfuerzo de tener una programación, de tener una expectativa de tener una gestión pública organizada en lo que es la inversión de infraestructuras, y finalmente pues vamos a tener este tipo de proyectos que sin ningún tipo de análisis técnico de por medio? No estoy hablando necesariamente de un estudio de preinversión, pero por lo menos alguna idea de por qué un aeropuerto, por qué en otro tipo de aeródromo, por qué en una carretera, cuántas personas van a transitar, quién va a financiar esa tarifa. Claro, Carlos. Además también, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, ¿no? Olvida un pequeño detalle, que para poder tener un proyecto de aeropuerto, primero hay que tener un estudio de aire, de vientos, ¿no? Y esos estudios de vientos normalmente demoran 10 años. Así que aquí lo que está haciendo, en este caso el presidente, es simplemente generar expectativas que con seguridad no van a ser cumplidas, ¿no? Por lo menos no en términos de eficiencias. Bueno, Víctor, ahora sí empecemos a pintar la segunda parte, el panorama del 2022, ¿no? En el 2021, 2020, 2021, en general en el Perú, el mundo externo tiene un papel muy importante. En 2020 el mundo se cerró, ¿verdad? Se paralizó. Y nosotros nos paralizamos más que el resto del mundo porque tuvimos el cierre más abrupto, más total del mundo, y por eso tuvimos una de las caídas del PBI más grande del mundo, ¿verdad? El 2021 ha habido una cierta recuperación importante porque las vacunas han tenido un efecto importante, pero este 2022 pareciera empezar con preocupaciones también a nivel global por el tema del Omicron. ¿Cómo ves tú las expectativas en materia de la economía internacional este año? Como bien dices, se espera una fuerte recuperación, principalmente de economías desarrolladas más que emergentes, por un lado, de economías más grandes, pero siempre con el riesgo de lo que vaya a significar Omicron, de algún nuevo rebrote con alguna nueva letra griega, por ahí se ocurre. Pero uno de los riesgos que también son importantes, no son menores, se han traducido en altas tasas de inflación a nivel global, tasas que no se registraban, por ejemplo, en Estados Unidos desde el 82, en Alemania desde el 92. Y parte de eso tiene que ver con un comercio internacional que ha estado bastante retraído, ¿no? Los fletes se han multiplicado por 5 entre 2019 y los últimos datos que tenemos. Y las dificultades logísticas van a seguir no solamente afectando los precios, sino también la recuperación del comercio internacional. Entonces, por ese lado vemos un panorama un poco difícil todavía. Y hay un elemento adicional, ¿verdad? Los analistas justamente de la economía mundial te dirían que además del tema de los cuellos de botella, de la logística internacional, que tiene un impacto, por supuesto, sobre los costos y por lo tanto sobre los precios, existen otros 2 factores, ¿no? Uno de ellos es el problema gigantesco, ¿no? Que implica que hasta ahora no hay ni aparentemente va a haber en el corto plazo una recuperación del sector servicios. Es decir, todos los recursos en general, ¿no? Se están dedicando a comprar bienes que se producen con dificultades y con costos mayores. Porque, o sea, la gente ya no está yendo al teatro, no está viajando como viajaba, no va al cine, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos, todos esos factores también impactan sobre los precios. Y finalmente tienes el tema de la incertidumbre, ¿no? Entonces, y mercados que han estado pues súper volando, digamos, mercados financieros, y hay mucha expectativa de, bueno, ¿qué va a pasar ahora que los bancos centrales del mundo empiezan, por ejemplo, a elevar la tasa de interés, ¿no? Y eso va a desinflar
estos mercados financieros. Así que suficientes razones hay para estar preocupados por ese lado. Por eso es que yo, por ejemplo, leía hoy día, creo, en gestión de una empresa, bueno, de estas de mercado, de ventas de acciones, que dice, en el primer semestre será el mercado de valores seguirá subiendo, ¿no? ¿Qué impresión te da eso a ti, Carlos Pastor? Ese tipo de comentarios que no sé, que alguna gente las toma, pero dice, no, todo está muy bien, y nosotros estamos acá hablando de puro riesgo. Bueno, la economía, el mercado es fluctuante. Quizá esa persona está comentando en función a que en estos últimos días hemos visto, por ejemplo, uno de los principales activos, el dólar, ¿no? Ya bajó la barrera de los 4 soles, ha estado entre 3.90, inclusive se dijo hasta algo de 3.70, etcétera, pero ahora de nuevo está en algo de 3.89, 3 y pico, ¿no? En el caso de la bolsa de valores también hemos visto, de acuerdo a algunos indicadores de algunas empresas, ¿no?, que ha habido un buen repunte, ¿no?, en sus acciones. Entonces, son fotografías del momento. Por supuesto que las grandes empresas trabajan para ganar. No van a permitir, pues, que sus activos se devalúen, pierdan. En ese sentido, esperemos, pues, de que esta situación de la bolsa se mantenga con esa expectativa. Si lo relacionamos con el mercado del sistema privado de pensiones, donde el promedio es una rentabilidad anual del 5%, se estima, ¿no?, en términos positivos, porque es más, ¿no?, de que al menos la rentabilidad en este mercado de valores esté mínimo, pues, un 5% de una rentabilidad anual. Por supuesto que es mayor todavía, ¿no? Pero al final son todas apuestas, ¿no? Sí. Como creo que los televidentes saben perfectamente bien, los economistas somos magníficos para hacer predicciones, y luego somos todavía muchísimo mejores para explicar por qué las predicciones no se dieron como las habíamos prometido, ¿no? Así que, en términos de predicciones, Carla, ¿cómo ves tú las principales, digamos, los principales indicadores macroeconómicos? Me refiero a crecimiento, inflación, desempleo, cuentas externas. Preocupantes, ¿no? Preocupantes. Yo creo que, por ejemplo, el tema del desempleo es uno de los grandes, y que más siente la gente, uno de los grandes retos que tiene que afrontar este gobierno, junto con el tema del crecimiento económico, ¿no? Justamente son parte de lo que yo creo que principalmente va a sentir la gente, o va a sentir la ausencia de la participación del gobierno, de la efectividad del gobierno en esos aspectos. ¿Qué tanto puedo reconectarme a una posición laboral? ¿Qué tanto la inflación sigue golpeando? ¿Qué tanto se reactiva la economía? Si bien se ha recuperado un poco el tema del empleo, todavía hay, pues, una tasa, un movimiento importante ahí de gente que está fuera del mercado o en posiciones un poco precarias, ¿no? Yo creo también que si esto lo comparamos con un tema internacional, por ejemplo, el Banco Mundial hace poco ha dicho que el crecimiento de la región va a estar para este año en 2.6, si mal no recuerdo, y el próximo año en 2.7, ¿no? Y que en el caso peruano dijo 3.2 en el 2022 y 3 en el 2023, lo cual pareciera que nos está diciendo que en el caso peruano estamos un poco por encima de la media que ellos están planteando para toda la región. Pero recordemos que esos porcentajes son inferiores a los que se vino diciendo hace poco, con lo cual sí sigue cayendo un poquito más en la proyección esperada tanto a nivel de región como a nivel de país. Entonces yo sí creo que hay un reto ahí, y sí creo que es importante que el gobierno asuma una posición un poco de cautela con los mensajes que está dando, tanto para lo que es la reconstrucción de la confianza o de los puentes de coordinación con el sector privado, como también para la ciudadanía en general, ¿no? Por ejemplo, mensajes donde se habla de récords históricos en la prestación de servicios de inversión pública, mientras que paralelo tenemos, pues, lugares donde los colegios están en un déficit de brecha de infraestructura de más del 70%, con lo cual el retorno a clases todavía está un poco en tela de juicio fuera de Lima, o en qué condiciones se va a hacer, probablemente en estructuras modulares o prefabricadas,
antes que en colegios estándar, como los conocemos, o el mismo tema de la salud, la gran brecha de infraestructura en salud, por ejemplo. Entonces, por un lado, escuchamos hablar de récords históricos, escuchamos hablar de que se tienen altas metas para la ejecución de inversión pública en el 2022, pero por otro lado tenemos a la gente que lo que ve a la hora, a final de cuentas, son infraestructuras públicas en mal estado, que no cumplen ni siquiera con los propios requisitos que ponen los propios ministerios para funcionar, como es el caso de la infraestructura en salud, que la gran mayoría, más del 90%, no cumple con los requisitos que da el MINSA para que puedan funcionar adecuadamente. Claro, y la verdad es que ahí hay mucho de decir. Yo personalmente siempre he sido opuesto a estos a estas actitudes un poco, digamos, autocongratulatorias, ¿no? Qué bien lo estamos haciendo. Y digo, bueno, mira, mientras haya todavía millones de peruanos en la pobreza extrema y la pobreza en general, mientras 70% de las escuelas todavía no sean realmente operativas en términos de seguridad, mientras el 70% de todo sea informal, vivienda, transporte, etcétera, realmente no deberíamos sentirnos, no deberíamos estar celebrando nada, ¿no? En principio, o sea, deberíamos estar constantemente insatisfechos para poder mejorar. Pero he visto que no has querido dar ninguna predicción, ¿ya? Muy hábilmente me has bailado. A ver, yo te digo, nuevamente, yo hasta declaro aquí que yo soy opuesto a las proyecciones. Creo que lo más importante es la dirección, ¿no? Pero a la gente le gusta la proyección. A ver, PBI, ¿cuánto crees tú que va a crecer este año? No me animaría a dar esas cifras porque yo creo que todo está muy voluble con el tema del Omicron, con el tema de las corrientes internacionales. Yo creo que con el mismo riesgo político o movimiento político que tenemos nosotros, yo creo que todavía es un poco temprano para poder establecer este tipo de cifras, ¿no? Ok, pero alguien lo necesita, o sea, el sector privado necesita un poquito de luces, ¿verdad? Víctor, tú sí no tienes salida, porque el IPE de todas maneras da visiones de este tipo. ¿Qué está pensando el Instituto Peruano de Economía para este año? En materia de crecimiento, inflación, etcétera, desempleo. Sí, claro, cómo no. Yo creo que antes de dar las cifras, yo creo que es importante entender que las proyecciones las hacemos bajo supuestos y el contexto en el que nos encontramos. Y los supuestos básicamente nos dicen qué es lo que pensamos que va a pasar a futuro, cuáles son las condiciones que van a determinar esas cifras sobre las cuales proyectamos. Y he estado viendo muchísimas críticas a las proyecciones que se hicieron el año pasado, a mediados de año, y cómo han ido cambiando. Y las críticas van principalmente a cómo se esperaba un crecimiento menor. El crecimiento parece que va a cerrar el 2021 por encima del 13%. Se esperaba que el tipo de cambio esté todavía más arriba. Pero no tan menor, ¿no? ¿Verdad? No tan menor, porque hablar de entre 10 y 13% en un país donde el PBI se calcula básicamente con métodos no muy científicos, que digamos, ¿no? La desviación, la verdad que no parecía ser tan grande, ¿no? Con un efecto rebote, de acuerdo, es importante, pero creo que el mensaje que quería llevar es... muchas de las críticas vienen hacia el número per se, no hacia el análisis que se hace detrás del número, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis que hacen para este año? Nosotros esperamos un crecimiento de solo 1.9% para la economía nacional, 1.9%. Debido principalmente a una caída del 9% de la inversión privada. Y para nosotros la caída de la inversión privada se explica por el deterioro de la confianza en la economía. Si vemos las expectativas del empresariales de la economía a 3 meses, acumulan 9 meses en terreno negativo. Esto no se había visto nunca antes. Es mucho más persistente ahora de lo que se registró durante la pandemia, y eso puede afectar las expectativas de mediano plazo también. Ahora, como bien decíamos antes, si bien el contexto internacional pinta bien, tiene buenos vientos externos, los riesgos también son importantes. Y ahora no hemos hablado de los riesgos internos. Y uno de los riesgos internos grande y significativo son los conflictos sociales, que podrían detener no solamente la producción minera de este año, sino también ponerle algún riesgo a las nuevas operaciones, como la de Quellaveco, o al inicio de nuevas inversiones grandes. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, solamente en el caso de Quellaveco, creo que 1 o 2 puntos de PBI, ¿no? Sí.
Y teniendo en cuenta que vamos a crecer 1.9, un punto es bastante importante. Y también hay que rescatar que cada punto del PBI significa, no sé cuál sea tu medida ahora, pero alrededor de unos 2.300, 2.400 millones de dólares, ¿no? Así que no es poquita cosa, ¿verdad? ¿Cómo ves tú, Carlos Pastor, la economía regional? Bien, justo en la mañana estábamos analizando respecto a las nuevas medidas restrictivas que ha aplicado el gobierno con respecto a los aforos que está afectando a las empresas, ¿no? Por ejemplo, ahora se está exigiendo no más de un 40% del personal trabajando en las empresas y esto está incidiendo mucho. Bueno, esperemos que eso no siga. Yo estaba comparando 2021, ¿no? Que hemos terminado con 11.4, con una gran incidencia de la inversión pública versus la privada, bueno, característica de tiempo de crisis, ¿no? La inversión pública, versus el 2020, que fue menos 11%. En el 2019 el PBI creció 2.2%. Vemos ahí una gran incidencia del sector privado y negativo del sector público. Y en el 2018 el PBI fue 4%, con una casi a la par entre lo privado y lo público. Yo estimo que el 2022 no va a ser menos que el 2021, ni vamos a llegar al 2020. Me atrevería a pensar que estaríamos, porque a nivel, por ejemplo, nosotros públicos estamos comparando con el 2019. Por ejemplo, el presupuesto público se está comparando a nivel del 2019. Y entonces yo me atrevo a decir de que estaríamos pues bordeando entre el 2.2% similar al 2019, ¿no? Considerando esas variables macroeconómicas. Y con 2%, para que sepan nuestros oyentes, no generamos los 300.000 empleos que necesitamos para poder solamente reemplazar o darle empleo a los jóvenes que ingresan al mercado laboral, ¿verdad? Y además también significaría una tremenda paradoja, ¿no? Dado que, como también lo apuntó Víctor al principio, durante el superciclo anterior de los metales, ¿no? Del 2004, del 2012 más o menos, la economía creció pues a ritmo de samba, ¿no? Rapidísimo. Y ahora que tenemos un super ciclo, porque este es incluso más importante que el anterior, esperar crecer 2% y algo, ¿no es triste? A ver, Carla, ¿tú qué dices? ¿No te da tristeza eso? Bueno, yo creo que sí, efectivamente, la mayoría de proyecciones están por ahí, ¿no? Quizás el Banco Mundial está siendo un poquito más optimista y nos dice hasta 3, ¿no? Un poquito más. Pero siempre hace lo mismo el Banco Mundial, no te olvides que ellos nos prestan. Y luego baja, y luego la ajusta un poquito. Bajando de a poquito, es verdad. Lo corrigen, sí. Entonces, yo creo que la mayoría de las opiniones van en esa dirección. Sí me parece que va a quedarnos corto para lo que se espera, ¿no? Para lo que se espera que se haga en este gobierno y para lo que se está anunciando hacer, ¿no? Entonces, ahí sí me preocupa un poco, por así decirlo, un efecto boomerang cuando se da un mensaje de un gran logro, de que se está avanzando a una velocidad que no necesariamente se condice con la realidad de las cosas de forma tangible, ¿no? Entonces, es el tema de dar proyecciones o de dar afirmaciones de base a números, a cifras nominales, ¿no? Respecto realmente al porcentaje de lo que se tenía planificado hacer, de los logros realmente cumplidos, obtenidos, de lo que queda todavía por hacer. Entonces yo creo que ahí a la percepción ciudadana sí va a sentir, en la percepción ciudadana sí va a haber pues un poco de una cierta, de un cierto descontento, ¿no? El empleo no se va a generar tan rápidamente, los servicios no van a llegar tan rápidamente, pero podría hacerse, ¿no? Carla, pero podría, o sea, el tema es que en economía, ¿verdad? Hay algo que se llama política económica, y la política económica implica acción, implica decisión, implica tener una visión de qué es lo que se quiere hacer, ¿verdad? O sea, no es que esté dado por orden divina que crezcamos 2%. O sea, vamos a crecer 2%, algo por el estilo, por el tipo de acciones que este gobierno está dando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué debería, vamos a empezar ahora la parte esa que me gusta más, que es, ¿qué debería hacer el ministro Franke, ¿no? Para impulsar, para que este año el crecimiento no sea de 2%, sino sea 5 o 6%. Mira, 5% de mínimo, a ver. ¿Qué debería hacer? A ver.
Yo creo que el primer tema pasa por la generación de confianza, porque si no hay confianza hacia los actores privados y hacia el respeto a la propia institucionalidad pública, no vamos a lograr cumplir ni siquiera las proyecciones más promedias que se puedan tener, ¿no? Sin institucionalidad y sin confianza, yo creo que no va a ser realmente el mejor logro el que se va a tener. Entonces, un primer reto para mí de este gobierno es la institucionalidad, fortalecer los cuadros técnicos, fortalecer las instituciones, ¿de acuerdo? Pero también tener mensajes claros que generen confianza en el empresariado y en general en todos los actores de la política económica. Ok, confianza número 1. Víctor, ¿tú qué piensas? Estoy de acuerdo con la confianza. En realidad necesitamos, bueno, del lado de la inversión pública, necesitamos trabajar proyectos grandes de inversión. Necesitamos que la inversión grande, gigantesca, esos proyectos súper grandes que están paralizados, como los del Plan Nacional de Infraestructura por la Competitividad, avancen a un mejor ritmo. Están avanzando muy lento. Y creo que las alternativas que se han venido usando, por ejemplo, en los Panamericanos, el gobierno a gobierno, los PMO, junto con algunas otras alternativas nacionales como descentralizar o tercerizar las actividades de supervisión, podrían significar una aceleración en la ejecución de la inversión pública. Pero no solamente en términos nominales, no solo en términos de dinero, sino en términos de servicios que puedan proveer esta infraestructura. Del lado de la inversión privada, de acuerdo con Carla, necesitamos un shock de confianza. El problema es que no vemos un panorama muy claro ahí respecto a lo que pueda ofrecer el gobierno este año y en lo que sigue. Y nos preocupa también cómo no tenemos un panorama claro sobre la generación del mercado de empleo formal. No vemos una política de gobierno orientada hacia la creación de empleo formal. Sentimos más bien, a partir del Plan 19 del exministro Maraví, que ha sido continuado con la ministra Chávez, que está más bien enfocado en aspectos bastante puntuales del mercado laboral formal, en lugar de estar pensando en cómo incluir al 78% ahora del empleo informal, sobre el que podríamos aprovechar muchísimo de cara a un mayor crecimiento económico. No, está bien, está bien. Estoy de regreso. Acabo de hacer algo que seguramente hubiera sido viral. Les dije que tengo un problema estomacal viral, creo, ¿no? No les cuento lo que acabo de hacer, pero ya está. Así que mejor sigamos adelante con lo que queda del programa. Y bueno, entonces, sí, hay mucho que podemos hacer en materia... ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, perfecto. Bueno, entonces, te dejé a ti, Víctor, con algunas ideas. Me gustaría escucharlo, no sé si Carlos pudo contarnos su perspectiva. Sí, lo que el ministro de Economía no lo veo qué puede hacer. Más bien, lo que yo le pediría al ministro de Economía, a todos los ministros, convencer al presidente para que pueda dar un mensaje que vaya en sintonía con sus acciones para dar confianza y estabilidad tanto política y económica para que todos los actores económicos podamos ir hacia adelante, ¿no? Si bien es cierto, en estos momentos propio de una crisis estamos con un modelo en el cual se está fijando en la inversión netamente pública, full, pero nos interesa lo privado. Si se promueve la inversión privada, va a tener incidencia en el consumo y a la vez también en los ingresos públicos a través del impuesto, ¿no? Veamos la gran incidencia de lo que es la generación del ingreso tributario a través del IGB, del impuesto a la renta, etcétera. Yo pediría más bien que el ministro de Economía esté en sintonía de una manera acorde tanto de la Premier y del presidente para que ya voten ese famoso mensaje que está con el pueblo y ese mensaje antiminero, entre comillas,
y más bien que haya una apertura y una confianza y una credibilidad entre lo que ellos dicen y lo que hacen. Si es así, las cosas van a ir ok. Si no, simplemente los ministros, disculpen con todo respeto, van a estar en función a lo que dice el presidente y están calladitos. Siempre se ha visto un ministro de Economía líder, se ha visto un ministro de Economía corriente de opinión, pero hasta ahorita no lo veo, lamentablemente. ¿Tú serías así de contundente, Víctor, con relación a la figura del ministro de Economía? O sea, en general, es cierto, ¿no? Si hay históricamente, por lo menos durante los últimos 30 y tantos años, la figura, digamos, más importante de un gabinete es siempre el ministro de Economía. ¿Tú crees que había un deterioro también de la imagen de liderazgo, digamos, del ministro? Yo creo que buena parte de lo que se puede hacer desde el Ministerio de Economía y como reflejo hacia el resto de ministerios es apuntar a un servicio civil que te dé confianza, ¿no? Y no es algo que hemos sentido desde el 28 de julio, en realidad incluso el nombramiento de Franque tomó un par de días más, y nos pinta un poco la cancha de la confianza que hay en instituciones públicas ahora y cómo se puede redundar, cómo cambiar eso puede redundar en una mayor certidumbre que aporta la inversión privada y, como decía Carlos, que genere crecimiento económico y genere empleos. Ok. ¿A ti qué te gustaría ver este año? Independientemente de la figura del señor Franque, porque o sea, al final las personas no son las que importan, sino la forma, la eficiencia con la que se manejen estos cargos tan importantes, ¿no? ¿Qué te gustaría ver a ti, Carla? ¿Qué medidas específicas, además del tema de la confianza, te gustaría ver en estos meses, digamos, para dar una clara dirección y hacer que los espíritus animales, ¿no? La inversión privada, vayan en la dirección correcta? Yo creo que sería muy importante fortalecer la estrategia de las mesas ejecutivas. Las mesas ejecutivas son una herramienta poderosísima que lidera el MEF y que bien implementada puede buscar justamente acercar al sector privado con el sector público, con la academia, con distintos gremios para buscar de qué manera hacer ubicar aspectos que necesiten desarrollarse, agilizarse y de qué forma para generar mayores espacios de productividad y competitividad. Las mesas ejecutivas para mí son una herramienta importante que el MEF debería continuar, retomar y fortalecer. También creo que tendría que hacerse un fuerte análisis del tema de implementar las PMOs, ¿no? las oficinas de gerencias de proyectos, en las principales unidades ejecutoras del país, para de esta manera, aprovechando la experiencia de ARC y de los Juegos Panamericanos, poder acelerar la ejecución de grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, una PMO para el PENIC no sería algo descabellado, pero no es... ¿Una PMO para qué, perdón? Para los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, por ejemplo. Alguien que se encargue del seguimiento específico y de la gerencia de esos proyectos. No está mucho en el tapete de la discusión, pero sería algo que importa, algo que podría ayudar a por lo menos esos 52 proyectos que desagregados dan más, poderlos fortalecer, poderlos impulsar. ¿Y qué les parecen proyectos de naturaleza, digamos, para generar empleo rápido en lugar de andar dando bonos de desempleo, ¿no? Por ejemplo, un programa masivo de embellecimiento de los centros históricos, ¿no? A través de unidades ejecutoras, por ejemplo, ¿no? O un programa masivo de construcción de muros de contención en todas las zonas marginales, que tenga un carácter nacional y no que esté dependiendo, digamos, de cada distrito, etcétera. O sea, ese tipo de iniciativas o programas nacionales también de entrenamiento, ¿no? Compensados, como se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? El upskilling y el reskilling, ¿no? Esas cosas es hablar de fantasía. En el Perú es posible hacer eso. ¿Tú qué piensas, Víctor? Yo creo que pueden ser medidas complementarias, ¿no? Como bien dices, los subsidios son importantes, pero son muy acotados, deberían estar bastante focalizados, y recordemos que su objetivo es bastante temporal, no es sostenible en el tiempo, y definitivamente no va a sacar de la pobreza a millones de peruanos. Necesitamos apostar por los jóvenes, necesitamos apostar por una inversión pública que sea productiva, y que mejor que puede brindar capacidades técnicas a los jóvenes, mientras aprovechamos la inversión pública. Ahora, lo digo como de manera complementaria porque creo que el foco como debería estar, tal como le decía Carlos, en la inversión privada, en la promoción de los empleados. No, evidentemente. En la inversión privada
y si quiere hacer inversión pública, se trabaja sobre la base del Plan Nacional de Infraestructura, ¿no es cierto? Porque así, de repente ese Plan Nacional no es perfecto, no tiene todas las obras que uno hubiera querido, están más limitadas por la oferta en lugar de la demanda estratégica. Yo, por lo menos, como alguien que ha estado metido en el tema del planeamiento estratégico, creo que los planes de infraestructura tendrían que tener en ese sentido, digamos, estratégico, pero se puede avanzar mucho con lo que hay, ¿verdad? Así que nada, miren, yo quiero agradecerles muchísimo esta oportunidad de tener nuevas de análisis en materia económica. Espero que me estén escuchando bien, porque yo escucho todavía, creo que miembros de la producción no les escuchan ustedes. No, hay ruido de fondo ahí. Hay ruido, ¿no es cierto? Nuestros amigos de UCI, si no están escuchando, hay un problema con alguien ha dejado un micrófono abierto, esto ya parece el Congreso de la República. A ver, tengo que decirles, no sé si me está escuchando María Alejandra o Claudia, la vice. Pero a veces ustedes, les digo una cosa, este debe ser el programa número 80 o 100, nunca nos ha pasado. Así que va a haber una llamada de atención, porque no me han dejado hablar realmente, ni ustedes tampoco con toda la claridad del mundo. Pero bueno, este es un tema, yo les decía que yo rescato sobre todo la presencia de nuevas voces, porque el ángulo, digamos, la mirada que ustedes le pueden dar es bastante diferente. Muchísimas gracias a Carlos Pastor por su mirada desde las regiones, a Carla por esa mirada conjunta de la economista, que además también se ha paseado por varias instituciones del Estado y que tiene no solamente un conocimiento, sino también una pasión por el sector público, y creo que estos temas también hay que tratarlos con ese elemento de pasión. Y por supuesto a Víctor, que representa pues un sector muy importante, quizás el más importante de la economía nacional, que es el sector, esa mirada del sector privado, que no debería ser pues vista de manera antagonista por un gobierno, por el contrario. O sea, yo esperaría que el ministro de Economía y cualquier autoridad realmente se nutra de estas críticas que son de carácter constructivo. Aquí han surgido algunas ideas. Le vamos a mandar el video editado al señor Frank. Muchísimas gracias a todos, y ya nos estamos viendo en cualquier momento aquí en UCI, un canal sumamente inteligente, por supuesto, en estos conversatorios del Instituto del Futuro. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.